Angela Lansbury, nacida el 16 de octubre de 1925 en Londres, Reino Unido. Angela Lansbury fue una de las actrices más versátiles del siglo XX. Debutó en cine con solo 19 años en la película Gaslight, por la que recibió una nominación al Oscar. Durante los años 40 y 50 trabajó junto a grandes nombres del cine clásico, pero fue en la madurez cuando se convirtió en un rostro universalmente reconocido. En los años 80, la serie Murder, She Wrote la transformó en la detective más querida de la televisión. Su personaje, Jessica Fletcher, se volvió parte del imaginario popular en más de 70 países. Lo que pocos saben es que Angela huyó de Londres durante la Segunda Guerra Mundial con su madre y sus hermanos, escapando de los bombardeos nazis. Esa experiencia la marcó profundamente y reforzó su sentido de disciplina y empatía. Fuera de la pantalla, mantuvo una vida privada ejemplar, alejada de los escándalos, y dedicó décadas al teatro musical de Broadway, ganando varios premios Tony. Vivió casi 100 años y actuó hasta el final. El antes muestra a la joven que buscaba su lugar en el cine. El después, a la artista que trascendió generaciones. Angela Lansbury demostró que la elegancia también puede ser una forma de inteligencia. Jessica Lange. Jessica Lange nació el 20 de abril de 1949 en Cloquet, Minnesota. Antes de ser actriz, fue modelo, y su belleza la llevó a protagonizar el remake de King Kong en 1976. Aquella película la convirtió en una estrella mundial, aunque también la encasilló como la rubia del monstruo. Durante años luchó para demostrar que no era solo un rostro bonito, sino una intérprete con verdadera profundidad. Su talento la consagró en los 80 con filmes como Tootsie y Frances, pero también le pasó factura. Los estudios empezaron a rechazarla cuando se negó a someterse a cirugías estéticas. Con el tiempo, Jessica aceptó papeles que exploraban la decadencia y la locura femenina, reflejando en pantalla lo que Hollywood trataba de ocultar. Pocos saben que ella misma eligió maquillarse con arrugas y marcas reales en Grey Gardens, negándose a usar filtros de belleza. En sus 70 y tantos años, su rostro luce cambiado, más rígido, marcado por los años y quizá por algunas intervenciones. Pero su mirada sigue siendo la de una mujer que nunca cedió ante la industria. Jessica Lange envejeció frente al público, sin esconder las cicatrices del tiempo, ni las batallas ganadas fuera del foco. Su historia demuestra que envejecer con dignidad también es una forma de rebeldía. Natalie Wood, nacida el 20 de julio de 1938, en San Francisco, California, Estados Unidos. Natalie Wood creció frente a la cámara. A los 9 años ya era una estrella infantil y a los 16 se convirtió en una de las jóvenes promesas más queridas de Hollywood. Protagonizó Rebelde sin causa junto a James Dean y más tarde encantó al público en West Side Story. Su belleza inocente escondía una gran determinación, pero también un miedo constante a defraudar a los demás. Los estudios la moldearon desde pequeña, y ella aprendió a sobrevivir en una industria donde la dulzura era obligatoria. Detrás del éxito, su vida personal fue turbulenta. Se casó 2 veces con el actor Robert Wagner, en una relación marcada por la pasión y los celos. Lo que hace única su historia es su misteriosa muerte. En 1981 apareció ahogada cerca de su yate, tras una noche con Wagner y Christopher Walken. Las circunstancias nunca se aclararon del todo, y hasta hoy su caso sigue abierto. El antes muestra a la actriz brillante que creció junto al cine. El después, a la mujer atrapada entre la fama y la sospecha. Natalie Wood dejó una huella indeleble y un enigma que Hollywood nunca pudo resolver. Bruce Willis. Bruce Willis nació el 19 de marzo de 1955 en Idar Oberstein, Alemania, hijo de un soldado estadounidense y una madre alemana. Creció en Nueva Jersey, donde trabajó como camarero y guardia de seguridad antes de descubrir que podía hacer reír a la gente. Esa chispa lo llevó al teatro y luego a la televisión, donde su papel en la serie Luz de Luna
lo convirtió en una estrella inesperada. Pero el verdadero salto llegó en 1988 con Duro de Matar. Y desde entonces su nombre se volvió sinónimo de acción, sarcasmo y heroísmo. Durante más de 3 décadas dominó la pantalla grande con personajes que parecían indestructibles. Sin embargo, en la vida real, el héroe comenzó a desvanecerse lentamente. En los rodajes de sus últimas películas, los equipos notaban algo extraño. Olvidaba frases simples, se quedaba en silencio frente a la cámara y necesitaba que le susurraran los diálogos. En 2022, su familia confirmó la verdad que Hollywood temía. Padecía demencia frontotemporal, una enfermedad que borra la memoria y la identidad poco a poco. Sus compañeros de profesión admitieron después que ya lo sabían, pero guardaron silencio por respeto y tristeza. Hoy Bruce vive lejos de los focos, acompañado por su esposa Emma y sus hijas. Pasa los días escuchando jazz, mirando el mar y aferrándose a los recuerdos que aún permanecen. Tal vez ya no recuerde cada escena que filmó, pero el mundo sí recuerda al hombre que hizo creer a todos que incluso los héroes podían sangrar, reír y amar. Luke Evans. Luke Evans nació el 15 de abril de 1979 en Pontypool, Gales. Creció en una familia trabajadora y profundamente religiosa. A los 17 años se mudó a Londres para estudiar interpretación y canto, decidido a convertirse en artista, aunque su acento galés y su origen humilde no encajaban en los estándares de la industria británica. Su talento lo llevó al teatro musical del West End, donde destacó en producciones como Rent y Miss Saigon. Su voz, su presencia escénica y su disciplina lo convirtieron en una promesa del espectáculo. Antes de que llegara su fama en Hollywood, Luke Evans ya había hablado de su orientación. En 2002, cuando aún era un actor de teatro desconocido, declaró abiertamente que era gay en una entrevista con The Advocate. Lo hizo con naturalidad, diciendo que nunca lo había escondido y que esperaba que su sinceridad ayudara a otros. Sin embargo, cuando su carrera comenzó a despegar en el cine, esa entrevista desapareció misteriosamente de los medios. Su agencia intentó controlar la narrativa y durante años los periodistas evitaron el tema. Luke, por su parte, nunca negó lo que había dicho, pero tampoco permitió que su vida privada definiera su carrera. En entrevistas posteriores comentó: "Mi trabajo es interpretar personajes, no convencer a nadie sobre quién soy fuera de cámara". Con el tiempo, Evans se convirtió en una de las pocas estrellas abiertamente homosexuales que encarnan héroes y galanes en grandes producciones, como Drácula Untold o La Bella y la Bestia. Vive en Londres y mantiene una relación estable, pero sigue siendo discreto sobre su vida personal, en una industria donde la apariencia de masculinidad aún se protege como un secreto de Estado. Luke Evans rompió el molde sin alardes, solo con coherencia. Su historia demuestra que la honestidad también puede ser elegancia, y que no hay papel más difícil que interpretar la verdad en un mundo de ficción. Halle Berry. Halle Berry, nacida en 1966, en Cleveland, Ohio, es una de las actrices más admiradas de Hollywood. Ganadora del Oscar por Monsters Ball y dueña de una carrera marcada por personajes intensos, vulnerables y físicamente exigentes. Su vida personal, aunque siempre rodeada de curiosidad mediática, ha sido mucho más compleja y discreta de lo que muchos imaginan. En 2005 conoció a Gabriel Aubry, nacido en 1975 en Montreal, un modelo canadiense 9 años menor que ya trabajaba con firmas internacionales, pero que llevaba un estilo de vida radicalmente distinto al de Halle. La conexión se produjo durante una sesión fotográfica, donde él quedó sorprendido por la naturalidad de ella fuera de cámara. Pese a la diferencia de edad, ambos compartían una visión tranquila de la fama y un interés profundo por mantener su intimidad lejos de los flashes. Su relación avanzó con una estabilidad inesperada. Y en 2008 dieron la bienvenida a su hija Nala, un momento que Halle describió como uno de los más transformadores de su vida. Si disfrutas conocer historias reales que muestran cómo las celebridades viven experiencias tan humanas como las nuestras, te invito a suscribirte.
Es gratis, rápido, y nos ayuda a seguir descubriendo ángulos poco conocidos del mundo del espectáculo. Un dato curioso es que, durante los primeros meses de relación, Hale evitó aparecer públicamente con Gabriel para protegerlo del escrutinio mediático, ya que él no estaba acostumbrado al nivel de atención que generaba ella. Esta decisión permitió que la pareja consolidara su vínculo sin el ruido exterior que suele afectar a las relaciones en Hollywood. Sandra Bullock. Sandra Bullock nació el 26 de julio de 1964 en Arlington, Virginia, pero pasó gran parte de su infancia viajando por Europa debido al trabajo artístico de su madre. Ese contacto temprano con los escenarios la hizo sentirse cómoda frente al público, aunque su ascenso en Hollywood fue lento. A principios de los 90 comenzó a llamar la atención y finalmente estalló con Speed, donde su mezcla de carisma, calidez y humor la convirtió en una de las actrices más queridas de la década. Luego llegaron While You Were Sleeping, Miss Congeniality, y una larga lista de éxitos que la consolidaron como la reina de las comedias románticas modernas. Pero la popularidad también trajo desafíos personales. Bullock vivió relaciones sentimentales mediáticas y una vida privada constantemente observada, lo que chocaba con su naturaleza discreta. El escándalo que rodeó su matrimonio con Jesse James, justo cuando acababa de ganar el Oscar por The Blind Side, expuso una vulnerabilidad que el público no conocía. Ese golpe emocional la llevó a centrarse más en su familia y a elegir sus proyectos con cautela. Su después fue una etapa más equilibrada, marcada por roles dramáticos que demostraron su versatilidad y por un alejamiento gradual del ruido mediático. Aunque aparece con menor frecuencia, cada regreso confirma su capacidad para conectar con el público desde un lugar más maduro. Un detalle interesante es que Sandra realizó gran parte de sus escenas en Gravity, suspendida en arneses durante horas, usando técnicas casi teatrales para transmitir aislamiento emocional, una experiencia que ella misma describió como una de las más exigentes de su carrera. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, nacida en Nueva York en 1949, se convirtió en una figura esencial del cine de aventuras y ciencia ficción, gracias a su icónico papel como Ellen Ripley en la saga Alien. Su mezcla de fuerza, elegancia y profundidad emocional redefinió el concepto de heroína en Hollywood, abriendo un camino que pocas actrices habían podido recorrer antes. Durante los años 80 y 90, Weaver era considerada prácticamente indestructible en pantalla. Pero como para todas las leyendas, el paso del tiempo llegó con una fuerza inesperada. Weaver continuó trabajando en proyectos importantes, pero su imagen fue transformándose de manera visible. Las líneas de expresión, el cansancio acumulado de décadas de rodajes exigentes y la intensidad física de muchos de sus papeles aceleraron un envejecimiento que contrastaba con la firmeza que había mostrado en su juventud. Aunque mantuvo una presencia digna y poderosa, algunos fans se sorprendieron al ver cómo su rostro perdía parte de aquella energía que la había hecho inmortal como Ripley. A diferencia de otras actrices, Weaver evitó recurrir a intervenciones estéticas invasivas. Su cambio fue natural, pero también más evidente. Las facciones se volvieron más duras, la mirada menos encendida y el tono físico más frágil. La industria, obsesionada con la juventud eterna, empezó a relegarla a papeles secundarios, pese a su talento indiscutible. Sin embargo, ella abrazó esta transformación con serenidad, eligiendo proyectos que valoraban su presencia histórica más que su apariencia. Su trabajo en teatro y su participación en producciones independientes mostraron que su fuerza interpretativa seguía intacta, incluso mientras su imagen evolucionaba. Un detalle llamativo es que Weaver rechazó en su momento participar en campañas de maquillaje que buscaban recuperar su apariencia de los 80, alegando que la edad también debía celebrarse en pantalla. Esa postura, inesperada para muchos, la convirtió en una referencia de autenticidad dentro de la industria. Bella Thorne. Bella Thorne nació el 8 de octubre de 1997, en Pembroke Pines, Florida. Creció en una familia con dificultades económicas y comenzó a trabajar como modelo infantil para ayudar en casa.
A los 13 años alcanzó la fama mundial interpretando a Cissy Jones en la serie de Disney Shake It Up. Pero mientras el público veía a una adolescente alegre y perfecta, Bella enfrentaba problemas de ansiedad, dislexia y una profunda sensación de no pertenecer al molde que Disney exigía. Su vida se convirtió en un espectáculo desde temprano, y lo que muchos creyeron un cuento de hadas fue, en realidad, una historia de control y rebeldía. En 2016, Bella Thorne declaró abiertamente su bisexualidad a través de redes sociales, respondiendo a una pregunta de un fan con una simple palabra: sí. Aquella sinceridad instantánea se volvió viral y marcó un antes y un después en su imagen pública. A partir de entonces, Bella habló sin reservas sobre su identidad, sus relaciones y su rechazo a los estereotipos. En entrevistas dijo que su primera relación amorosa con una mujer había sido una de las más puras de su vida. También criticó a la prensa por tratar su orientación como un truco publicitario. Con los años, se distanció de los grandes estudios y construyó una carrera independiente, produciendo sus propios proyectos y controlando su imagen en las redes. Hoy Bella Thorne es empresaria, escritora y activista por la libertad sexual y la salud mental. En conferencias y entrevistas repite que la honestidad no arruina una carrera, la define. Aunque muchos aún la asocian con los escándalos, Bella ha aprendido a transformar la controversia en autonomía. En un sistema que fabrica ídolos para luego destruirlos, ella decidió quedarse con lo único que no se puede comprar: la verdad. Su historia cierra esta lista recordándonos que cada estrella, por brillante que parezca, carga su propia batalla por ser auténtica. Raquel Welch, nacida el 5 de septiembre de 1940, en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Raquel Welch se convirtió en uno de los mayores símbolos de belleza de los años 60, aunque su historia fue mucho más que una cara bonita. Comenzó como modelo y presentadora local antes de llegar a Hollywood, donde su papel en 1,000,000 Years, Bees, con aquel famoso bikini de piel, la volvió un fenómeno mundial. Sin embargo, Raquel siempre rechazó ser vista solo como un objeto de deseo. Luchó por papeles que mostraran su fuerza y carácter, algo que la industria tardó en aceptar. Pocos saben que, durante sus primeros años, fue madre soltera y trabajaba sin descanso para mantener a sus hijos mientras audicionaba para pequeños papeles. Detrás del glamour había una mujer práctica, disciplinada y con una ética de trabajo implacable. A lo largo de su carrera ganó un Globo de Oro y actuó en decenas de películas que demostraron su versatilidad. Ya retirada, se dedicó a escribir libros sobre bienestar y a promover la confianza femenina. El antes muestra a la joven que deslumbró con su belleza. El después, a la mujer que se reinventó para no ser prisionera de ella. Raquel Welch probó que el verdadero atractivo está en no rendirse nunca. Heidi Montag. Heidi Montag saltó a la fama como protagonista del reality show The Hills, donde su juventud y carisma la convirtieron en una de las personalidades más comentadas de la televisión estadounidense. Al inicio era vista como una estrella en ascenso con un futuro prometedor en el mundo del entretenimiento. Pero detrás de las cámaras, Heidi vivía con una inseguridad constante sobre su apariencia. En un momento sorprendente, tomó la drástica decisión de someterse a 10 cirugías estéticas en un solo día. Aumento de busto, liposucción, rinoplastia y múltiples retoques faciales. La noticia causó conmoción en todo el país y generó un intenso debate sobre los extremos de la cirugía plástica. Aunque al principio buscaba sentirse más segura y consolidar su carrera, los resultados la dejaron con dolor físico, cicatrices y un profundo arrepentimiento. Años después, confesó públicamente que se había equivocado y que nunca debió someterse a tantas operaciones. La historia de Heidi Montag
se convirtió en un símbolo de advertencia sobre los peligros de la obsesión con la perfección física. Lo que debía ser un camino hacia el éxito terminó siendo una experiencia traumática que la marcó para siempre. Betty White, nacida el 17 de enero de 1922 en Oak Park, Illinois, Estados Unidos. Betty White fue una pionera absoluta de la televisión estadounidense. Comenzó su carrera en la radio, y cuando la televisión apenas existía, ya conducía sus propios programas en vivo. En los años 50 fue una de las primeras mujeres en producir su propio show, algo casi impensable en una industria dominada por hombres. Su sentido del humor, agudo y tierno a la vez, la convirtió en un rostro familiar durante más de 7 décadas. Se ganó el cariño de generaciones con series como The Mary Tyler Moore Show, The Golden Girls y Hot in Cleveland. Detrás de las cámaras, era conocida por su defensa de los derechos de los animales y por su ética de trabajo. Pocos saben que en una época fue vetada brevemente de la televisión por negarse a eliminar a un bailarín negro de su programa, un gesto de valentía poco común en los años 50. Vivió casi 100 años y trabajó hasta el final, demostrando que el talento no envejece. El antes muestra a la joven que abría caminos en la televisión. El después, a la leyenda que nunca dejó de sonreír. Betty White fue la prueba de que la alegría, cuando es auténtica, también puede ser un legado. Marie McDonald. Nacida el 6 de julio de 1923 en Bourne, Kentucky, Estados Unidos. Marie McDonald fue conocida como The Body Beautiful, un apodo que definió su carrera tanto como la limitó. Comenzó como modelo y pronto dio el salto al cine en los años 40, donde su figura y su sonrisa la convirtieron en un símbolo de sensualidad. Apareció en revistas, musicales y comedias, pero nunca logró que Hollywood la tomara en serio como actriz. Detrás de esa imagen perfecta había una mujer insegura, marcada por la presión constante de mantenerse joven y deseable. Su vida personal fue un torbellino. Se casó 7 veces y protagonizó titulares por sus romances con figuras poderosas de la industria. En 1957 denunció haber sido secuestrada por desconocidos, pero la investigación concluyó que todo pudo haber sido un montaje producto de una crisis emocional. A partir de ahí, su salud mental se deterioró. Intentó suicidarse varias veces, y aunque parecía recuperarse, las recaídas eran cada vez más profundas. El 21 de octubre de 1965 fue hallada sin vida en su casa de California, rodeada de frascos de pastillas. Tenía 42 años. Su muerte fue catalogada como sobredosis accidental, pero pocos creyeron esa versión. Marie McDonald fue otro ejemplo de cómo Hollywood glorifica la belleza hasta consumirla por completo. Detrás del brillo de los reflectores, su historia recuerda que la perfección que exige la pantalla casi nunca coincide con la vida real. Demi Moore. Demi Moore nació el 11 de noviembre de 1962 en Roswell, Nuevo México. Creció en un ambiente inestable y dejó la escuela muy joven para buscar oportunidades en Los Ángeles. Su belleza intensa y su determinación la llevaron rápidamente al cine, y en los años 80 se hizo visible como parte del Brat Pack. El éxito mundial de Ghost la convirtió en una de las actrices mejor pagadas de los 90, símbolo de una época en la que dominaba taquillas y magazine covers por igual, pero esa posición también generó una presión inmensa. Películas como Striptease y G.I. Jane, lejos de consolidarla, provocaron críticas implacables y un desgaste emocional que pocas estrellas confesaban en público. A esto se sumaron dificultades personales y una exposición mediática constante que complicó su equilibrio familiar. Para finales de la década, Moore se encontraba en un punto vulnerable, con menos ofertas y una imagen pública marcada por juicios apresurados. Su después fue una retirada parcial que le permitió recomponer su vida lejos del centro de Hollywood. Con el tiempo volvió en proyectos más discretos, demostrando un enfoque distinto, menos ligado al estrellato y más a la búsqueda de papeles que realmente le interesaran.
Un detalle curioso es que, durante esos años de silencio, Demi se dedicó a explorar la fotografía y colaboró en proyectos experimentales detrás de cámaras, un espacio que le devolvió cierta calma después de una década excesivamente ruidosa. Sharon Stone. Sharon Stone nació el 10 de marzo de 1958 en Pensilvania, en una familia trabajadora que jamás imaginó verla en Hollywood. Inteligente y disciplinada, comenzó como modelo antes de abrirse paso en el cine. Durante los años 80 apareció en varios proyectos, pero su vida cambió por completo en 1992 con Basic Instinct. Su interpretación, fría y dominante, la convirtió en un fenómeno cultural y en uno de los rostros más poderosos de la década. De pronto, Sharon era sinónimo de misterio, seducción y una presencia que eclipsaba a cualquiera en pantalla. Sin embargo, esa imagen tan fuerte también la encasilló. Hollywood quería repetir el impacto de Basic Instinct, mientras ella buscaba papeles que la alejaran del estereotipo de mujer fatal. Cuando llegaron los primeros fracasos de taquilla, la industria fue perdiendo interés. Y para finales de los 90 su carrera ya no tenía el brillo de antes. A esto se sumaron problemas personales y un derrame cerebral en 2001, que amenazó seriamente su vida y su capacidad para volver a actuar. Su después fue una larga recuperación física y emocional que la obligó a empezar casi desde cero. Aunque regresó con papeles más modestos, lo hizo desde otra perspectiva, valorando la resiliencia más que el glamour que alguna vez la rodeó. Hoy, su presencia es más esporádica, pero conserva la fuerza que la convirtió en un símbolo de los 90. Un dato interesante es que después de su derrame, Sharon perdió temporalmente la capacidad de leer y tuvo que reaprender en silencio, un proceso del que casi nunca habla, pero que marcó profundamente su relación con la fama. Marlon Brando. Marlon Brando nació el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska. Considerado uno de los actores más influyentes del siglo XX, transformó la forma de actuar en el cine. Su talento natural, su rebeldía y su mirada intensa lo convirtieron en un mito viviente. Pero detrás del ícono existía un hombre complejo, difícil de encasillar, con una vida personal tan intensa como sus personajes. Desde joven desafió las normas de Hollywood y se negó a convertirse en el tipo de estrella obediente que el sistema exigía. Durante décadas, Brando mantuvo su vida privada bajo un velo de misterio. En los años 70, durante una entrevista con Time, dejó entrever lo que muchos sospechaban. Dijo que había tenido relaciones con hombres y mujeres, y que no le veía nada de extraño. Lo hizo en un tiempo en que esa declaración podía destruir una carrera. Sus amigos confirmaron más tarde romances discretos con figuras como James Dean y el comediante Wally Cox, a quien consideraba su alma gemela. Detrás de su fama de conquistador, Brando vivía dividido entre la libertad que predicaba y el miedo a ser juzgado. En los últimos años de su vida se alejó de los estudios, decepcionado por la hipocresía del medio. En una de sus últimas entrevistas, dijo que Hollywood lo había hecho rico, pero también lo había vaciado por dentro. Marlon Brando murió en 2004, dejando una herencia artística inmensa y una verdad que recién hoy se acepta sin escándalo: que el amor no se mide por género, sino por intensidad. Su historia demuestra que incluso los hombres más admirados pueden vivir atrapados entre lo que son y lo que el mundo les permite ser. Greta Garbo. Greta Garbo nació el 18 de septiembre de 1905 en Estocolmo, Suecia. Trabajaba en una tienda cuando un fotógrafo la descubrió y le cambió la vida. Su mirada melancólica y su aura misteriosa la convirtieron en la actriz más fascinante del cine mudo. MGM la llevó a Hollywood, donde triunfó con Anna Karenina y Grand Hotel. En una época en la que las estrellas eran moldeadas por los estudios, Garbo fue diferente. Hablaba poco, se negaba a participar en fiestas y rechazaba entrevistas. Esa distancia la transformó en un mito. La prensa la llamaba la Esfinge sueca, y su frase "I want to be alone" se volvió leyenda. Sin embargo, detrás del enigma había una mujer tímida y sensible,
que nunca se sintió cómoda con la fama. Con la llegada del sonido, su acento nórdico fue criticado, aunque logró adaptarse y seguir triunfando. Lo que pocos saben es que en 1941, cuando aún estaba en la cima, decidió retirarse sin previo aviso. Tenía solo 36 años, rechazó millones de dólares y desapareció de la vida pública, dedicándose a la pintura y a viajar en silencio. Vivió sola en Nueva York durante medio siglo, sin volver jamás a los estudios. Murió en 1990, a los 84 años. Greta Garbo fue la mujer que eligió el misterio antes que el aplauso, y por eso nunca dejó de ser eterna. Kim Basinger. Kim Basinger nació el 8 de diciembre de 1953 en Athens, Georgia. De niña era extremadamente tímida, pero encontró en la danza y luego en el modelaje una forma de vencer ese silencio. Ese camino la llevó a Nueva York y finalmente a Hollywood, donde su belleza etérea y su aire distante llamaron la atención de inmediato. En los años 80 y 90 brilló con fuerza en 915 Weeks, Never Say Never Again y Batman, convirtiéndose en una presencia inconfundible, elegante, frágil y magnética a la vez. Sin embargo, su ascenso estuvo marcado por decisiones que cambiaron su rumbo. A comienzos de los 90, invirtió en un ambicioso proyecto para convertir un pequeño pueblo en un centro cinematográfico. Pero el fracaso económico la llevó a la quiebra y a una larga batalla legal que afectó su estabilidad. A esto se sumaron problemas personales y una presión mediática constante que hicieron que su presencia en pantalla disminuyera de forma notable. Su despo fue una retirada silenciosa. Basinger eligió una vida más privada, aceptando solo papeles esporádicos y manteniéndose lejos del ruido de la industria. Con el tiempo volvió a proyectos selectivos, demostrando que su talento seguía ahí, aunque su relación con la fama ya no sería la misma. Un dato curioso es que durante años lidió con una fuerte fobia social que la obligaba a evitar eventos y rodajes muy concurridos, una condición que marcó profundamente la manera en que navegó su carrera en Hollywood. Nicole Kidman. Nicole Kidman nació el 20 de junio de 1967 en Honolulu, pero creció en Australia, donde descubrió muy pronto el teatro como refugio. De adolescente ya trabajaba en producciones locales y llamó la atención por su mezcla de timidez y determinación. A finales de los años 80 dio el salto a Hollywood y con películas como Days of Thunder y To Die For, se ganó un lugar propio más allá de su belleza. Era elegante, precisa y capaz de sostener personajes emocionalmente complejos. Sin embargo, durante buena parte de los 90 su carrera estuvo inevitablemente ligada a su matrimonio con Tom Cruise. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático, y muchas veces la prensa habló más de su vida privada que de sus películas. Tras el divorcio, en 2001, tuvo que recomponer su imagen en medio de rumores constantes, mientras decidía qué tipo de actriz quería ser en realidad. En lugar de perseguir solo grandes taquillazos, eligió proyectos más arriesgados y personajes que le permitieran explorar sus propias sombras. Su después fue una madurez tranquila pero poderosa. Con The Hours, obtuvo el Oscar y demostró que podía desaparecer dentro de un papel hasta volverse irreconocible. Desde entonces, ha alternado cine comercial y cine de autor, apareciendo menos pero dejando huellas más profundas. Un detalle interesante es que, en entrevistas, Nicole ha confesado que durante los años más ruidosos de su fama, se apoyaba en la escritura de diarios, para no perder de vista quién era cuando todas las miradas parecían ver solo a la estrella. Michael J. Fox. Michael J. Fox nació el 9 de junio de 1961 en Edmonton, Canadá. Hijo de una familia humilde, soñaba con actuar desde niño. A los 15 años abandonó la escuela para buscar oportunidades en la televisión, y su perseverancia lo llevó a Los Ángeles. En 1985, con apenas 24 años, alcanzó la fama mundial interpretando a Marty McFly en Volver al Futuro. Su energía, su humor y su sonrisa lo convirtieron en el rostro más querido de una generación.
Durante los años siguientes, todo parecía perfecto. Premios, éxito y admiración. Pero en 1991, cuando filmaba Doc Hollywood, notó un temblor en su mano izquierda. Los médicos le dieron un diagnóstico que parecía imposible para su edad: enfermedad de Parkinson. Decidió ocultarlo durante años, temiendo perder su carrera. En los rodajes sostenía tazas o metía las manos en los bolsillos para disimular los movimientos involuntarios. En privado, pasaba noches enteras sin dormir, intentando memorizar gestos para engañar a las cámaras. Muy pocos sabían que cada escena era una batalla contra su propio cuerpo. Cuando finalmente lo hizo público, el mundo lo aplaudió por su valentía. Fundó la Michael J. Fox Foundation, que se convirtió en la mayor organización dedicada a investigar el Parkinson. Hoy, aunque su voz tiembla y sus movimientos son lentos, conserva el mismo brillo en los ojos. Michael no solo interpretó a un viajero en el tiempo, se convirtió en símbolo de cómo resistir cuando el futuro parece desvanecerse.